Nuevamente, la polémica ha saltado entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a santo de un auto dictado por el Supremo en el que viene a enmendar la plana a esa función revisoria de sus decisiones, como si fuera una casación de la casación del Tribunal Supremo, esta vez en ocasión o con ocasión de la absolución final o de la revocación de la sentencia condenatoria, mejor dicho, del Supremo por parte del Constitucional en el asunto de los altos cargos del PSOE respecto a su implicación en el fraude de los ERES de Andalucía. Esto dio lugar a que se presentara una querella que el Tribunal Supremo ha rechazado, una querella contra Conde Pumpido y otros magistrados, precisamente por saltarse su función encomendada, supuestamente, y servir, como decimos, de una última instancia casacional del propio recurso de casación del Tribunal Supremo, en lugar de ser lo que se supone que tenía que ser el Tribunal Constitucional, que es un tribunal simplemente de garantías que examine la infracción de derecho constitucional sin entrar a revisar otras sentencias del Supremo, que como sabemos agota la jurisdicción. El Tribunal Constitucional es un tribunal fuera de la instancia, fuera de la jurisdicción, que lo que hace es, como decimos, guiado por criterios de oportunidad políticos, integrado también por políticos en su seno, que no son magistrados ni de carrera, no tienen ni que serlo, pueden serlo, pero pueden no serlo, pues, como digo, hacer un último filtro para que nada se escape al control de lo político. En este caso, el enfado del Tribunal Constitucional, que incluso algunos de sus magistrados han pedido que se haga una declaración institucional al respecto, viene porque el Supremo, si bien, como decía antes, desestima e inadmite esa querella contra Conde Pumpido y otros, viene a decirle que, ojito, que tenga mucho cuidado porque como sigan por ese camino, pues posiblemente el día de mañana sí que vayan y les tengan que emplumar, hablando mal y pronto. Entonces esto ha provocado, como digo, un gran revuelo en el propio Tribunal Constitucional. A tal punto es así, y tengo aquí el auto correspondiente del Tribunal Supremo, siempre me gusta ir a las fuentes originales y no a los refritos que hace la prensa publicada, dice que la justicia o injusticia de las resoluciones objeto de querella, como decimos, esta resolución por la cual se revoca la condena a los altos dirigentes del PSOE por los ERES de Andalucía, dice, la justicia o injusticia de las resoluciones objetas de querella por extralimitarse en las funciones legalmente encomendadas al Tribunal Constitucional, y esto es lo importante, dice, en clara invasión de la interpretación de la norma penal sustantiva que compete a los órganos de la jurisdicción penal y señaladamente al Tribunal Supremo, desnaturalizando el recurso de amparo al convertirlo en una segunda casación sobre la subsunción de los hechos probados en la norma penal sustantiva. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Esta disposición no significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno. Ojo, aquí ya empezamos con las advertencias. Dice, no equivale a una suerte de inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones. Seguidamente vuelve a decir, en todo caso, ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que puede desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación. Esto es muy grave, es bastante fuerte. Lo que está diciendo el Tribunal Supremo, como decía antes, es señores del Tribunal Constitucional, si siguen por ese camino, pueden encontrarse cometiendo un delito de prevaricación, porque la jurisdicción penal la agota el Tribunal Supremo y ustedes únicamente están para revisar si existe una lesión de derechos constitucionales. Bien, este enfado del Tribunal Supremo es un auténtico ejercicio de inutilidad y de esquizofrenia judicial. ¿Y por qué digo esto? Pues por una razón muy sencilla. Imaginémonos
que el día de mañana al Tribunal Supremo se harta, se le hinchan las narices y decide ir porque le han vuelto a revocar, el Tribunal Constitucional le ha vuelto a echar abajo una sentencia resolviendo un recurso de amparo. Y el Tribunal Constitucional, ya harto, decide admitir a través de una querella por prevaricación o directamente oficia a Fiscalía o directamente incoa un procedimiento o ordena oficiar para incoar un procedimiento, para instruir un procedimiento por ese delito de prevaricación al haberse excedido los magistrados del Tribunal Constitucional. Bien, ¿qué puede pasar? En el mejor de los casos, que resulte condenado igualmente estos miembros del Tribunal Constitucional, que además debería condenarlos el Supremo, lo cual ya sería una esquizofrenia pues bastante evidente en tanto es persona igualmente afectada por el procedimiento o entidad afectada por el procedimiento. Pero si es que, aunque no fuera así, ¿qué ocurre? Vamos a ponernos en el extremo más grave. Se le condena a un miembro del Tribunal Constitucional por precisamente prevaricar, en este sentido, por excederse en sus competencias por encima del Tribunal Supremo. Bueno, ¿y qué le impide a ese miembro del Tribunal Constitucional pedir igualmente el amparo? ¿Y quién debería de resolver ese amparo? El propio Tribunal Constitucional, al que él pertenece, aunque se inhibiera naturalmente porque no podría tomar parte de la decisión. Pero estamos en una lógica absolutamente absurda entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Una pelea de egos, más que una defensa institucional de la independencia judicial y de la sujeción a la ley de todos los operadores jurídicos. Y no digo magistrados porque, como he dicho antes, los del Tribunal Constitucional no tienen ni siquiera que serlo. Bien, lo que hay que darse cuenta es que toda esta locura, esta sinrazón, esta esquizofrenia judicial se produce por la sencilla razón de que la constitucionalidad está siendo declarada por un órgano político fuera de la propia jurisdicción. Si fueran los jueces y magistrados de base, si se respetara el principio de unidad de jurisdicción y cualquier juzgado o tribunal tuviera la facultad de estimar un amparo constitucional o declarar la inconstitucionalidad de una norma, como por ejemplo hemos visto recientemente en Estados Unidos, que ha ocurrido ya en un par de ocasiones con decretos presidenciales, independientemente de que la solución se solventara luego en una sala especial del Tribunal Supremo por recurso devolutivo que llegara hasta la misma, toda esta polémica habría desaparecido de raíz. Lo que ocurre es que la mera existencia de un tribunal constitucional fuera de la jurisdicción es incompatible con ese principio de unidad jurisdiccional y con la garantía de cualquier derecho que en la misma fuera otorgado, o concedido o reconocido. En consecuencia, la única solución posible es eliminar el Tribunal Constitucional, permitir que jueces y magistrados de instancia, devolver a la jurisdicción en definitiva la facultad de pronunciarse sobre la más alta de las normas de un sistema jurídico, porque ¿qué justicia es la que no deja pronunciarse sobre la constitucionalidad o no, si esta Constitución es la cúspide del sistema legal de un determinado país? Es absolutamente absurdo. Estas guerrillas entre togados, profesionales unos y de designación política los otros, ocurre sencillamente porque se ha sustraído de esa jurisdicción la posibilidad de determinar la constitucionalidad o no de las normas. Procede en consecuencia una revisión integral del sistema institucional español que, partiendo de la separación de poderes entre legislativo y ejecutivos, instituya asimismo la independencia judicial y permita, sin salir de la jurisdicción a tribunales especiales y menos aún políticos, determinar la constitucionalidad de las normas a nuestros juzgados y tribunales ordinarios, todo ello sin perjuicio, como he dicho antes, del sistema de recursos que acabe en una sala de lo constitucional que decante así finalmente la legalidad de las normas, la legalidad de las sentencias y agote en definitiva la vía de los recursos.